Hola, mi nombre es María y te doy la bienvenida a Relatos de Esperanza. Hoy quiero compartir contigo una historia que va a transformar tu corazón. Imagina perderlo absolutamente todo, tu familia, tu país, tu nombre, solo por seguir a Jesús. ¿Tendrías el valor de hacerlo? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos conocerte y saber dónde está llegando este mensaje de esperanza. Muchos de ustedes me escriben diciendo que estos testimonios les han dado fuerzas para seguir adelante. Si estos mensajes han tocado tu corazón, te invito a apoyar este canal. Tu ayuda hace posible que más personas escuchen que Jesús transforma vidas. En este video conocerás el testimonio real de Amira, una mujer que nació en una jaula de oro, hija de un ministro en Arabia Saudita, pero que encontró en Cristo la verdadera libertad. Su historia te mostrará que cuando encuentras a Jesús, ningún precio es demasiado alto. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Y si quieres apoyarnos para seguir compartiendo estos relatos que transforman vidas, únete a nuestro club de miembros aquí en YouTube. Prepárate para llorar, para reflexionar y para fortalecer tu fe. Esta es la historia de Amira, la mujer que lo perdió todo para ganarlo todo en Cristo. Nací en una jaula de oro, con todo el lujo del mundo, pero sin libertad para elegir mi destino. Mi padre era ministro del reino, mi familia era intocable, hasta el día en que encontré a Jesús y mi vida se convirtió en una sentencia de muerte. Esta es mi historia, la de una mujer que perdió todo por ganar la salvación eterna. Me llamo Amira, o al menos ese era mi nombre, cuando vivía en Riad, en el corazón de Arabia Saudita, donde nací rodeada de mármol italiano, candelabros de cristal y sirvientes que anticipaban cada uno de mis deseos antes de que pudiera siquiera pronunciarlos. Mi padre era ministro del gobierno saudí, un hombre cuyo nombre abría puertas que para otros permanecían cerradas para siempre. En nuestra casa, el silencio olía a incienso caro y a perfume francés. Las alfombras persas acariciaban mis pies descalzos, mientras caminaba por pasillos tan largos que mi voz se perdía en ecos cuando llamaba a mi madre. Desde niña aprendí que mi vida ya estaba escrita en un guión que otros habían diseñado. No con palabras, sino con miradas, con silencios cargados de expectativas, con sonrisas que ocultaban órdenes disfrazadas de consejos. Mi destino era claro como el agua de nuestras fuentes de mármol: crecer, ser bella, ser obediente, casarme con un hombre de la élite que mi padre eligiera y preservar el honor familiar como si fuera una joya frágil que podría romperse con un solo movimiento en falso. Recuerdo las tardes en el jardín interior donde mi madre me enseñaba a bordar, mientras otras mujeres de nuestra familia conversaban en voz baja sobre matrimonios, hijos y los deberes de una esposa. Sus palabras flotaban en el aire tibio como pájaros enjaulados que habían olvidado que alguna vez supieron volar. Amira, una mujer de nuestra posición debe ser como el agua, suave por fuera, pero capaz de tomar la forma del recipiente que la contiene sin protestar. Yo asentía, sonreía, repetía las oraciones que me enseñaban, me cubría con el niqab cuando salíamos, bajaba la mirada ante los hombres de la familia. Por fuera era la hija perfecta del ministro. Por dentro, algo dentro de mí gritaba en un idioma que no comprendía. Tenía todo lo que una mujer podía desear en mi mundo: ropa de diseñador que jamás usaría en público, joyas que brillaban en la oscuridad de mi habitación, una educación privilegiada en una escuela privada para niñas de la élite. Pero había una pregunta que me despertaba cada noche, sudando bajo las sábanas de seda egipcia. ¿Por qué siento tanto vacío si lo tengo todo? Oraba 5 veces al día, memorizaba versos del Corán, ayunaba durante el Ramadán con devoción, pero mis oraciones eran como piedras que lanzaba a un pozo sin fondo. Nunca escuchaba eco alguno, nunca sentía que alguien me escuchara del otro lado. Mi padre, con su barba perfectamente recortada y sus túnicas inmaculadas,
Era un hombre que infundía respeto y temor a partes iguales. Cuando hablaba, todos callaban. Cuando fruncía el ceño, incluso el aire parecía contenerse. Yo lo amaba, pero también le temía con un miedo que se había instalado en mis huesos desde que tenía memoria. A los 18 años, comenzaron las conversaciones sobre mi matrimonio. Nombres de hombres que nunca había visto, familias que debían ser analizadas, alianzas que debían fortalecerse. Yo era una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande que mi comprensión. Una noche, mirando por la ventana de mi habitación hacia las luces de Riad que parpadeaban como estrellas caídas, susurré una oración diferente. No sabía a quién se la dirigía, pero salió de lo más profundo de mi ser. Si hay alguien ahí arriba que me escuche de verdad, muéstrame la verdad, aunque me cueste todo. No sabía que esa oración estaba a punto de ser respondida de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 19 años cuando mi vida dio el primer giro hacia lo desconocido. Fue durante un viaje familiar a Londres, una de esas escapadas que mi padre hacía cada año para reuniones políticas y negocios gubernamentales. Para nosotros, las mujeres de la familia, era una oportunidad de respirar un aire diferente, aunque siempre vigiladas, siempre contenidas dentro de límites invisibles pero inflexibles. Nos hospedamos en un hotel de 5 estrellas en Knightsbridge, donde el personal hablaba en susurros y las flores frescas perfumaban cada rincón. Mientras mi padre asistía a sus reuniones y mi madre se perdía en tiendas de lujo con mis tías, yo pasaba las tardes en el salón de té del hotel, observando a la gente pasar por las ventanas, soñando con vidas que nunca podría vivir. Fue allí donde la conocí. Mariam era una mujer de unos 40 años, con rasgos árabes suavizados por algo que no pude identificar de inmediato. Trabajaba en el servicio de habitaciones del hotel y siempre tenía una sonrisa cálida cuando me traía el té. Pero no era su sonrisa lo que me cautivaba. Era algo en sus ojos, una paz, una luz que parecía venir de algún lugar más profundo que la superficie. Un día, mientras mis padres estaban ocupados y yo me había quedado sola en la suite, Mariam llegó con una bandeja de pastelillos que no había pedido. «Pensé que te gustaría probar estos», dijo en árabe, con un acento que delataba su origen libanés. «Parecías triste esta mañana». Me sorprendió que hubiera notado mi estado de ánimo. Nadie solía prestar atención a lo que yo sentía. «Gracias», respondí invitándola a sentarse con un gesto que rompía todas las reglas del protocolo que me habían enseñado. Ella vaciló por un momento, pero luego se sentó en el borde del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mariam con una suavidad que desarmaba cualquier defensa. ¿Has encontrado lo que tu corazón busca? De regreso en Riad, el pequeño libro azul se convirtió en mi secreto más guardado. Lo escondí en el fondo de mi armario, dentro de una caja de zapatos que sabía que nadie abriría. Durante días no me atreví a tocarlo. Era como tener una bomba en mi habitación, algo que podía explotar y destruir mi vida entera si alguien lo descubría. Pero las noches eran largas y el vacío en mi pecho se había vuelto insoportable después de haber probado, aunque fuera por un momento, la posibilidad de que existiera algo más allá de la jaula dorada en la que vivía. Una noche, cuando la casa estaba sumida en el silencio y todos dormían, encendí una pequeña lámpara, cerré la puerta de mi habitación con pestillo y saqué el libro de su escondite. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas delgadas como papel de seda. Comencé a leer el Evangelio de Juan. Las primeras palabras me golpearon con una fuerza inesperada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Seguí leyendo, página tras página, absorbiendo cada palabra como si mi vida dependiera de ello. Y entonces llegué a un versículo que me hizo detenerme, que me hizo llevarme la mano al pecho, porque sentí que algo se rompía dentro de mí. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lloré,
Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lágrimas silenciosas que empapaban las páginas mientras las leía una y otra vez. ¿Cómo podía alguien hablar así? ¿Cómo podía alguien invitarme con tanta ternura, prometerme descanso sin pedirme primero que fuera digna, sin exigirme que cumpliera 1000 requisitos? Toda mi vida había intentado ser suficiente, suficientemente obediente, suficientemente pura, suficientemente devota, pero nunca lo era. Siempre había otra regla que cumplir, otro ritual que realizar, otro error del cual purificarme. Y aquí estaba Jesús, diciendo: ven a mí, como si eso fuera lo único que importara. Noche tras noche, después de fingir mis oraciones del día, me encerraba en mi habitación y leía. Leía sobre un Dios que se hizo hombre, que tocaba a los leprosos, que comía con pecadores, que perdonaba a prostitutas y defendía a mujeres condenadas. Leía sobre un amor tan radical que parecía imposible, sobre un sacrificio tan grande que desafiaba toda lógica. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Las palabras penetraban en mi corazón como flechas de luz, iluminando rincones oscuros que no sabía que existían. Comencé a comparar lo que leía con lo que había conocido toda mi vida. En mi religión, Dios era todopoderoso pero distante, justo pero severo, misericordioso solo si cumplías con tus deberes. Era una transacción. Tú obedeces, Él te recompensa. Tú fallas, Él te castiga. Pero Jesús hablaba de un padre que celebraba cuando un hijo perdido regresaba a casa, que dejaba 99 ovejas para buscar a la que se había extraviado, que amaba primero, sin condiciones, sin méritos. El miedo crecía junto con mi fascinación. Cada vez que alguien tocaba la puerta de mi habitación, mi corazón se detenía. Cada vez que mi padre me miraba durante la cena, me preguntaba si podía ver la culpa en mis ojos. Había aprendido a esconder el libro en lugares cada vez más creativos, dentro de fundas de almohada, pegado con cinta bajo el escritorio, envuelto en un pañuelo en el fondo de mi bolso. Comencé a orar de una manera diferente. Ya no repetía palabras memorizadas en un idioma que apenas comprendía. Hablaba con Jesús como si Él estuviera en la habitación conmigo, como si pudiera escucharme de verdad. No sé si esto es real, no sé si eres quien dices ser, pero si lo eres, si realmente me amas como dicen estas palabras, muéstrateme, por favor, muéstrateme quién eres. No sabía que esa oración estaba a punto de ser respondida de la manera más sobrenatural que podría haber imaginado. Esa noche, cuando finalmente me dormí con el libro escondido bajo mi almohada, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, el sueño llegó con una claridad que nunca había experimentado. No fue como los sueños normales, confusos y fragmentados. Fue tan vívido, tan real, que cada detalle permanece grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Me encontraba en un desierto, no el desierto árido y dorado de Arabia, sino un desierto de cenizas, oscuro y desolado. El cielo sobre mi cabeza era gris, opresivo, sin estrellas ni luna. Yo caminaba sola, descalza, sintiendo cómo las cenizas frías se colaban entre mis dedos. Cada paso me hundía más y el peso de algo invisible me aplastaba los hombros. Entonces lo escuché. Un llanto. Era mi propio llanto, pero amplificado 1000 veces. Como si todas las lágrimas que había reprimido durante años estuvieran saliendo de mí al mismo tiempo. Caí de rodillas, hundiéndome en las cenizas, y grité con una desesperación que me desgarraba por dentro. No puedo más, no puedo seguir así. Y entonces, la luz apareció delante de mí, a pocos metros de distancia. Era una luz tan pura, tan brillante, que debería haberme cegado, pero extrañamente podía mirarla, y en el centro de esa luz vi la silueta de un hombre.
Estaba vestido de blanco, con una túnica que parecía moverse con un viento que yo no podía sentir. No podía ver claramente su rostro por el resplandor que emanaba de él, pero podía ver sus ojos. Oh, esos ojos eran como océanos de amor infinito, de misericordia sin límites, de una ternura que me desarmaría por completo. Él extendió sus manos hacia mí y fue entonces cuando las vi. Las cicatrices, marcas profundas en sus muñecas, evidencia de clavos que habían atravesado su carne. Mis ojos siguieron esas marcas hasta sus pies y allí también las vi, las heridas de una crucifixión. Mi corazón se detuvo. Supe inmediatamente quién era. Amira, dijo su voz, y el sonido de mi nombre en sus labios me hizo llorar con más intensidad. Su voz era como música, como agua fresca en el desierto, como el abrazo que siempre había anhelado. Amira, hija mía. Jesús, susurré, apenas capaz de pronunciar su nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo con cada palabra resonando en lo más profundo de mi ser. Sígueme. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el peso de mi propia indignidad. No puedo, lloré. No soy digna, no soy suficiente. He vivido en la mentira toda mi vida. Soy una pecadora. Pero antes de que pudiera terminar, él se movió. Con 2 pasos que parecieron acortar el universo entero, estaba frente a mí. Se arrodilló en las cenizas, sin importarle ensuciar su túnica inmaculada, y colocó sus manos sobre mis hombros. El tacto de sus manos fue lo más real que jamás había sentido. Cálido, firme, amoroso. No vine a llamar a justos, sino a pecadores, dijo, y una sonrisa iluminó su rostro. Tu indignidad es exactamente la razón por la que vine. Tu dolor es la razón por la que morí. Tu búsqueda es la razón por la que estoy aquí ahora. Pero si te sigo, dije, con mi voz quebrándose, perderé todo. Mi familia me rechazará. Mi padre me condenará. Podría morir. Jesús asintió, y en sus ojos vi que él comprendía completamente lo que me esperaba. No había engaño en él, no había falsas promesas de un camino fácil. En este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, y lo que perderás aquí, lo ganarás en la eternidad. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Amira, yo te amé desde antes de la fundación del mundo. Morí por ti, resucité por ti, y caminaré contigo cada día de tu vida hasta el final. Entonces hizo algo que me rompió por completo. Tomó mi rostro entre sus manos, limpió mis lágrimas con sus pulgares y me miró con tanto amor que sentí que mi corazón explotaría. ¿Me seguirás?, preguntó. ¿Confiarás en mí, aunque el camino sea difícil? ¿Me entregarás tu vida, aunque te cueste todo? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de mi existencia. Vi mi vida entera desplegarse delante de mí, los 2 caminos que se bifurcaban desde ese momento. Un camino era seguro, conocido, cómodo, pero vacío. El otro camino era peligroso, incierto, lleno de sufrimiento, pero conducía a él. Abrí los ojos y lo miré directamente. Sí, dije con una certeza que venía de un lugar más profundo que mi razón. Te seguiré. Te entrego mi vida, toda ella, aunque me cueste todo. Jesús sonrió, y esa sonrisa fue como el amanecer después de una noche eterna. Me abrazó, y en ese abrazo sentí la presencia de Dios mismo. Sentí perdón por pecados que ni siquiera sabía que tenía. Sentí sanidad de heridas que había cargado durante años. Sentí un amor tan vasto que el universo entero no podría contenerlo. Nunca te dejaré, susurró en mi oído. Nunca te abandonaré.
hasta el fin del mundo, estaré contigo. Desperté de golpe, empapada en sudor, con lágrimas corriendo por mis mejillas y mi corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. La habitación estaba oscura, pero sentía como si todavía hubiera una luz residual, como si la presencia de Jesús aún permaneciera en el aire. Me senté en mi cama, temblando, y supe con una certeza absoluta que lo que había experimentado no era solo un sueño, era un encuentro real con el Dios vivo. Jesús se me había revelado, tal como se lo había pedido. Lloré durante horas, con mi rostro hundido en la almohada para no despertar a nadie. Lloré de alivio, de gozo, de gratitud, pero también de miedo, porque sabía que mi vida ya no me pertenecía, le pertenecía a Él, y el precio de esa entrega podría ser más alto de lo que podía imaginar. Pero en ese momento, con la memoria de su abrazo todavía ardiendo en mi corazón, supe que valía la pena. 1000 veces valía la pena. Los meses que siguieron a ese sueño fueron los más intensos de mi vida. Por fuera seguía siendo Amira, la hija obediente del ministro. Me levantaba al amanecer, me cubría con el niqab, asistía a las oraciones en la mezquita, sonreía cuando me presentaban a posibles pretendientes y mantenía la mirada baja en presencia de los hombres de la familia. Pero por dentro, mi alma había sido transformada completamente. Era como vivir en dos mundos simultáneamente, uno visible y opresivo, otro invisible, pero gloriosamente real. Cada noche, después de que todos dormían, leía mi Biblia con hambre voraz. Las palabras de Jesús se habían convertido en mi oxígeno, en el alimento que me mantenía viva en medio de la farsa constante. Oraba sin cesar, hablando con Él como con un amigo, un padre, un salvador que caminaba invisible a mi lado durante todo el día. Pero sabía que no podía mantener esta doble vida indefinidamente. Necesitaba encontrar a otros creyentes, necesitaba ser bautizada, necesitaba confirmar que no estaba sola en este camino peligroso. Fue a través de internet, en un foro clandestino que había descubierto, donde hice contacto con ellos, una iglesia secreta de cristianos árabes en Riad. Al principio desconfiaban de mí, pensando que podría ser una trampa de la policía religiosa, pero después de semanas de conversaciones cautelosas, de compartir mi testimonio, de demostrar la autenticidad de mi fe, finalmente me dieron una dirección. «Vienes sola», me dijeron. «No le cuentas a nadie. Si sospechas que te están siguiendo, no vengas. Una sola equivocación podría condenarnos a todos». La primera vez que asistí a la reunión, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante del auto que había tomado prestado con el pretexto de visitar a una amiga. La dirección me llevó a un barrio residencial de clase media, a una casa que no se diferenciaba en nada de las demás. Toqué 3 veces, tal como me habían indicado, y esperé con el corazón golpeándome las costillas. La puerta se abrió apenas una rendija. Unos ojos me estudiaron durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. «Amira», dije en un susurro. La puerta se abrió y una mujer de unos 50 años me hizo pasar rápidamente, cerrando detrás de mí con 2 cerrojos. «Bienvenida, hermana», dijo, y esas palabras me hicieron llorar instantáneamente. Era la primera vez que alguien me llamaba así. Me llevó al sótano, donde unas 20 personas estaban reunidas en círculo. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos árabes, todos con la misma mezcla de gozo y precaución en sus rostros. Cuando entré, todos se levantaron y me abrazaron uno por uno, como si me hubieran estado esperando toda la vida. «Sabemos lo que arriesgaste para venir aquí», dijo un hombre mayor que parecía ser el líder. «Tu valentía es la prueba de tu fe. Cuéntanos tu historia». Y lo hice. Les conté todo. El libro que me dio Marianne en Londres, las noches leyendo en secreto, el sueño con Jesús, la transformación de mi corazón. Mientras hablara, varios lloraban conmigo. Ellos entendían, todos habían pasado por algo similar, todos habían dejado atrás familias, identidades, seguridad, por seguir a Cristo. «Quiero ser bautizada», dije cuando terminé mi relato. «Quiero sellar mi compromiso con Jesús».
El líder, que se llamaba Yusuf, asintió solemnemente. El bautismo aquí no es una ceremonia simbólica, es una declaración de guerra contra las tinieblas. Es quemar tus puentes con el pasado. ¿Estás segura de que estás lista? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondí sin vacilar. Una semana después, en ese mismo sótano, fui bautizada en una pequeña piscina inflable que habían llenado con agua. Yusuf colocó su mano sobre mi cabeza mientras todos los presentes oraban en voz baja. Amira, por tu confesión de fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y en obediencia a su mandamiento, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo y me sumergió bajo el agua. Cuando salí, jadeando, limpiándome el rostro, sentí como si hubiera nacido de nuevo, como si la vieja Amira se hubiera ahogado ahí abajo y una nueva hubiera emergido. Los hermanos me abrazaron, llorando de alegría, cantando suavemente himnos en árabe que hablaban de la gracia y el amor de Dios. Después de esa noche, me convertí en parte de esa familia clandestina. Nos reuníamos 2 veces por semana, siempre en lugares diferentes, siempre con precauciones extremas. Estudiábamos la Biblia juntos, orábamos por los que estaban siendo perseguidos, compartíamos testimonios de cómo Dios nos estaba sosteniendo en medio del peligro constante. Conocí a Fátima, una mujer de mi edad que había sido expulsada de su familia 3 años atrás y ahora vivía escondida con una identidad falsa. Conocí a Omar, un hombre que había sido golpeado casi hasta la muerte por su hermano cuando confesó su fe en Cristo. Y conocí a Leila, una adolescente que había escapado de un matrimonio forzado y había encontrado refugio en la comunidad cristiana. Cada historia era un testimonio del poder transformador de Jesús, pero también un recordatorio del precio que todos estábamos pagando. En casa, la tensión crecía. Mi padre había comenzado a mirarme con sospecha. Mis excusas para salir se estaban volviendo menos convincentes. Mi madre me preguntaba constantemente por qué había cambiado, por qué ya no era la misma niña alegre de antes. «Estás distante», me decía, «como si tu mente estuviera en otro lugar. ¿Hay algo que quieras contarme?» Cada vez que me hacía esa pregunta sentía la tentación de confesarlo todo, de liberar el peso del secreto que me estaba destruyendo por dentro, pero sabía que hacerlo sería firmar mi sentencia de muerte. Una noche, durante una de nuestras reuniones secretas, Yusuf nos dio una advertencia grave. La policía religiosa ha intensificado sus operaciones. Han arrestado a 3 hermanos en Jeddah. Uno de ellos fue torturado hasta que reveló nombres y ubicaciones. Debemos ser más cautelosos que nunca. Si alguno de ustedes siente que está en peligro, debe desaparecer inmediatamente. No nos llamen, no nos busquen, solo huyan. El miedo se apoderó del grupo, pero junto con el miedo había otra cosa, una determinación férrea. Nadie estaba dispuesto a renunciar a Cristo, no importando las consecuencias. «Hermanos», dijo Yusuf con lágrimas en los ojos, «recordemos las palabras de Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Estamos listos para perder todo, porque ya hemos ganado lo único que importa, la salvación eterna». Todos respondimos amén, pero yo sentía un nudo en el estómago. Algo dentro de mí susurraba que mi tiempo se estaba agotando, que la doble vida que había estado viviendo estaba a punto de colapsar. No sabía cuán cerca estaba del desastre. No sabía que en pocos días mi secreto sería descubierto de la manera más devastadora posible. El error fue mío. Después de meses de precaución extrema, de esconder mi Biblia en lugares cada vez más ingeniosos, después de borrar todo rastro digital de mis comunicaciones con otros cristianos, cometí un error estúpido nacido del cansancio y la presión constante. Había llegado tarde a casa después de una reunión particularmente intensa en la iglesia clandestina. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba exhausta tanto física como emocionalmente. Habíamos orado durante horas por una hermana que había sido denunciada por su propio esposo y ahora enfrentaba un juicio por apostasía. Cuando entré a mi habitación, simplemente dejé la Biblia bajo mi almohada, pensando que la escondería adecuadamente por la mañana. Caí en la cama vestida y me dormí casi instantáneamente. Desperté con el sol ya alto,
con el pánico inundando mis venas. Me había quedado dormida. Había perdido la oración del amanecer. Mi madre seguramente vendría a despertarme en cualquier momento. Salté de la cama y metí rápidamente la Biblia bajo el colchón, en el lugar que había usado durante meses. Pero no sabía que ya era demasiado tarde. Khalid, mi hermano menor de 17 años, había entrado a mi habitación esa mañana buscando su teléfono móvil, pensando que yo lo había tomado por accidente. Cuando no me encontró en la cama, había comenzado a buscar por la habitación. Y la había encontrado, la Biblia bajo mi almohada. No me di cuenta de nada hasta el mediodía, cuando Khalid apareció en la puerta de mi habitación con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de horror, confusión y algo que parecía traición. «Necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. «Ahora». Cerró la puerta detrás de él y sacó la Biblia de debajo de su camisa. La sostuvo frente a mí como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ambos sabíamos perfectamente qué era. «Por favor, Amira, dime que alguien la dejó aquí. Dime que estás investigando para refutar sus mentiras. Dime cualquier cosa excepto...». «Es mía», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Tal vez era alivio. Después de meses viviendo con el terror constante del descubrimiento, parte de mí se sentía extrañamente liberada ahora que había sucedido. Khalid retrocedió como si lo hubiera golpeado. Su rostro perdió todo el color. «No, no, no. Amira, ¿qué has hecho? ¿Tienes idea de lo que esto significa?» «Sé exactamente lo que significa», respondí acercándome a él. «Khalid, necesito que me escuches. Necesito contarte». «No», gritó Khalid retrocediendo aún más, con las manos levantadas como si quisiera detener mis palabras antes de que pudieran contaminar el aire. «No quiero escuchar tus mentiras. No quiero escuchar cómo el diablo te engañó». «No son mentiras», dije con lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. «Khalid, encontré la verdad. Encontré a Jesús. Él se me reveló. Él me mostró un amor que nunca...». «Deja de decir ese nombre», gritó Khalid cubriéndose los oídos. Él también estaba llorando ahora. «Eres mi hermana. Te amo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste convertirte en una apóstata?» Intenté acercarme a él, pero retrocedió hasta quedar contra la pared. «Por favor, escúchame», supliqué. «Toda nuestra vida hemos seguido reglas, hemos tratado de ganar el favor de Dios a través de nuestras obras, pero nunca ha sido suficiente. Siempre hay más que hacer, siempre estamos un paso más cerca del infierno que del paraíso. Pero Jesús ofrece gracia, ofrece perdón gratuito, ofrece...» «¡Basta!», gritó Khalid con las manos temblando mientras sostenía la Biblia. «Si papá se entera de esto, te matará. ¿Lo entiendes? Te matará con sus propias manos. Y si no lo hace él, lo harán las autoridades religiosas. La apostasía se paga con la muerte, Amira, con la muerte». «Lo sé», dije en voz baja. «Siempre lo he sabido». Khalid me miró como si nunca me hubiera visto antes, como si me hubiera transformado en una extraña frente a sus ojos. «¿Y aún así lo hiciste? ¿Aún sabiendo que podría costarte la vida? ¿Estás loca?» «No estoy loca», respondí, limpiándome las lágrimas. «Estoy más cuerda de lo que he estado nunca. Khalid, he vivido 20 años en una jaula, siguiendo un camino que otros trazaron para mí, adorando a un Dios que nunca me habló, nunca me tocó, nunca me mostró amor verdadero. Pero Jesús, Él me buscó, Él me encontró, Él me amó cuando yo no era digna de ser amada». Mi hermano se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Con la cabeza entre las manos, lloraba como un niño. «¿Qué voy a hacer? ¿Qué se supone que debo hacer con esto?». Me arrodillé frente a él, tomando sus manos entre las mías. «Puedes guardar mi secreto», dije suavemente, «o puedes dejarme ir. Puedo escapar, puedo desaparecer esta misma noche. Dirás que no sabes nada, que me fui sin decir nada. Te protegeré, Khalid. No dejaré que esto te afecte». Él levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. «Si huyes, papá me culpará a mí. Dirá que lo sabía y no lo detuvo. Me torturarán hasta que confiese. Destruirás a toda la familia». Su voz se quebró en la última palabra y supe que en ese momento estaba atrapada. No había salida fácil, no había manera de proteger a todos.
Entonces, renuncia a esto, suplicó Khalid apretando mis manos con desesperación. Di que fue un error, di que estabas confundida. Quema ese libro maldito y vuelve. Todavía podemos arreglar esto, todavía podemos... No puedo, interrumpí con mi voz firme a pesar de las lágrimas. No puedo negar a Jesús, Khalid. Prefiero morir antes de traicionarlo. Él murió por mí. ¿Cómo podría yo negarlo ahora para salvar mi propia vida? Khalid me soltó las manos como si quemaran. Se levantó tambaleando y caminó hacia la puerta. Te amo, Amira, dijo sin mirarme, con la voz rota, pero no puedo guardar este secreto. Es demasiado grande, es demasiado peligroso. Yo tengo que... Lo sé, dije con una paz extraña inundándome. Haz lo que tengas que hacer, no te culpo. Te amo también. Khalid abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Por unos segundos pensé que cambiaría de opinión, que se daría vuelta y me diría que guardaría mi secreto. Pero entonces salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él, llevándose consigo mi Biblia y cualquier esperanza de que mi secreto permaneciera oculto. Me quedé arrodillada en el piso de mi habitación, temblando, orando, preparándome para lo que sabía que vendría. La tormenta estaba por desatarse y yo estaba directamente en su centro. No tuve que esperar mucho. 3 horas después, escuché los pasos furiosos de mi padre subiendo las escaleras como truenos que anunciaban la destrucción. Cerré los ojos y susurré una última oración antes de que la puerta se abriera de golpe. Jesús, dame fuerzas para lo que viene. No me dejes negar tu nombre. Pase lo que pase, permanece conmigo. La puerta explotó contra la pared y mi padre entró como una tormenta de furia divina. Había comenzado el juicio. Nunca había visto a mi padre así. En todos mis años de vida, siempre había sido un hombre de compostura calculada, de palabras medidas, de ira contenida que se expresaba en silencios gélidos más que en gritos. Pero ese día, cuando entró a mi habitación, era otra persona. O quizá era la persona que siempre había sido debajo de la máscara del ministro respetable. Su rostro estaba rojo. Las venas de su cuello sobresalían como cuerdas tensas a punto de romperse. En su mano derecha sostenía mi Biblia como si fuera evidencia en un tribunal. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era solo ira, era odio puro. «De rodillas», rugió, y su voz retumbó en las paredes como un trueno. Obedecí, no por miedo, sino porque mis piernas no me sostenían. Me arrodillé en el centro de mi habitación mientras él cerraba la puerta de un golpe que hizo temblar el marco. «Dime que es mentira», dijo acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. «Dime que tu hermano está equivocado. Dime que esta abominación no es tuya». Levanté la vista para mirarlo a los ojos. En ese momento, tomé la decisión que sellaría mi destino. Podría haber mentido. Podría haberle dicho que alguien la había dejado allí, que yo estaba investigando para refutar sus enseñanzas, cualquier cosa para salvar mi vida. Pero recordé las palabras de Jesús en el sueño. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es mía, dije con voz clara y firme. Soy cristiana. He entregado mi vida a Jesucristo. El golpe llegó tan rápido que no tuve tiempo de protegerme. Su mano abierta impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que caí de costado, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. El dolor explotó en mi rostro como fuego líquido. «¡Levántate!», gritó, y cuando lo hice me golpeó de nuevo, esta vez con el puño cerrado. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el borde de la cama. Las estrellas bailaron en mi visión. «¿Cómo te atreves?», rugía mientras me pateaba en las costillas. «¿Cómo te atreves a traicionar a tu familia, a tu religión, a tu Dios? Eres una apóstata, una traidora, la vergüenza de esta casa». Cada palabra venía acompañada de otro golpe. Me hice un ovillo en el suelo protegiendo mi cabeza con los brazos mientras los golpes llovían sobre mi espalda, mis piernas, mi cuerpo entero. Pero algo extraño sucedía. A pesar del dolor físico, que era real y abrumador,
Había una paz en mi interior que no podía explicar. Era como si Jesús mismo estuviera ahí conmigo, sosteniéndome, absorbiendo cada golpe junto conmigo. Escuché gritos afuera de la puerta. Mi madre, mis hermanas, otros miembros de la familia que habían acudido al escuchar el alboroto, pero nadie entraba. Nadie se atrevía a interferir con la furia del patriarca. Finalmente, mi padre se detuvo jadeando, con las manos temblando de la adrenalina y la rabia. Me agarró del cabello obligándome a levantar la vista hacia él. «Tienes una oportunidad», dijo, con su aliento caliente y rancio en mi rostro. «Una sola oportunidad de salvar tu vida. Renuncia a esta locura. Di que fue un error, que el demonio te engañó, que vuelves al Islam. Júralo sobre el Corán y tal vez, solo tal vez, pueda perdonarte». La sangre goteaba de mi labio partido sobre el suelo de mármol. Cada respiración era una agonía por las costillas que probablemente estaban rotas. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron no eran las que él quería escuchar. «Jesús es el Hijo de Dios», dije, con cada palabra siendo un acto de voluntad. Él murió por mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día. No puedo negarlo. No lo negaré, ni siquiera para salvar mi vida. Mi padre me soltó con repulsión, como si mi cabello quemara sus manos. Retrocedió, mirándome como si fuera algo menos que humano. «Entonces ya no eres mi hija», dijo, con una frialdad que era más aterradora que su violencia. «Desde este momento, estás muerta para esta familia. Tu nombre no será pronunciado en esta casa nunca más». Se dio la vuelta y abrió la puerta. Afuera, mi madre estaba de pie, con el rostro empapado en lágrimas. Mis hermanas la sostenían, todas llorando. Khalid estaba en un rincón, pálido como un fantasma, incapaz de mirarme a los ojos. «Encuéntrenla», ordenó mi padre. «Que nadie la toque, que nadie le hable, que permanezca aquí hasta que decida qué hacer con ella». Mi madre intentó dar un paso hacia mí, pero mi padre la detuvo con un gesto. «Ella eligió esto», dijo brutalmente. «Ya no es tu hija. No llores por los muertos». Cerraron la puerta con llave y escuché cómo colocaban algo pesado contra ella desde afuera. Estaba prisionera en mi propia habitación. Me arrastré hasta la cama, cada movimiento una agonía. Mi cuerpo entero palpitaba con dolor, pero mi alma estaba extrañamente en paz. Había cruzado el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Durante 3 días permanecí encerrada. Nadie vino excepto una vez al día, cuando deslizaban un plato de comida por debajo de la puerta. Comida que apenas podía tocar porque mi estómago estaba cerrado por el miedo y el dolor. Pasaba las horas orando, recordando pasajes de la Biblia que había memorizado, cantando himnos en voz baja. En los momentos más oscuros, cuando el terror amenazaba con abrumarme, sentía la presencia de Jesús tan real como si estuviera físicamente en la habitación conmigo. Una noche, escuché voces elevadas abajo. Mi padre había convocado un consejo familiar. A través de las rejillas de ventilación, podía escuchar fragmentos de la conversación. «Debemos entregarla a las autoridades religiosas», decía la voz de mi tío mayor. «Es la única manera de limpiar la mancha de nuestra familia». «Es mi hija», gritaba mi madre. «No puedo simplemente entregarla para que la ejecuten». «Ya no es tu hija», respondía mi padre con voz de acero. «Es una apóstata. La ley es clara. La pena por abandonar el Islam es la muerte». «Podríamos enviarla a un hospital psiquiátrico», sugería otra voz. «Decir que está mentalmente enferma, que no sabe lo que dice». «¿Y vivir con la vergüenza de tener una hija loca?», respondía mi padre. «No, esto debe resolverse de la manera correcta. Llamaré al imán mañana. Él sabrá qué hacer». Silencio. Luego el llanto desconsolado de mi madre, el murmullo de voces tratando de consolarla, y finalmente, el sonido de pasos subiendo las escaleras. Me preparé mentalmente. Sabía lo que vendría. Un juicio religioso, una sentencia inevitable, una ejecución pública tal vez. Esta era la realidad de ser una conversa al cristianismo en Arabia Saudita. Pero junto con el fervor, había algo más. Una certeza profunda de que Dios tenía un plan, de que Jesús no me había traído hasta aquí para abandonarme. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero confiaba en que Él haría un camino donde no lo había. Esa noche, mientras las estrellas brillaban a través de mi ventana enrejada,
oré con más fervor que nunca. Jesús, no sé qué sucederá mañana. No sé si viviré o moriré, pero sé que tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que mi vida está en tus manos. Hágase tu voluntad, no la mía. Y si debo morir por tu nombre, dame la gracia de hacerlo con dignidad, con valentía, con un testimonio que glorifique tu nombre. No sabía que en ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, la iglesia clandestina había sido alertada de mi situación. No sabía que Yuses y otros hermanos ya estaban elaborando un plan desesperado para rescatarme. No sabía que organizaciones cristianas internacionales ya estaban siendo contactadas, que abogados especializados en casos de apostasía ya estaban siendo movilizados. No sabía que mi historia estaba a punto de tomar un giro que ni siquiera podría haber imaginado. Todo lo que sabía era que Jesús estaba conmigo y eso era suficiente. El cuarto día de mi encierro, vinieron por mí. Eran las 10 de la mañana cuando escuché el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió y entraron 2 de mis tíos, hombres grandes y severos que nunca me habían mostrado afecto, ni siquiera cuando era niña. No dijeron una palabra. Simplemente me agarraron de los brazos y me arrastraron fuera de la habitación. Mis piernas apenas funcionaban después de días sin apenas moverme y con las heridas todavía frescas. Me tambaleaba entre ellos mientras me llevaban escaleras abajo, a través del pasillo principal, hasta el salón más grande de la casa, el que usábamos solo para ocasiones especiales. Lo que vi allí me hizo detenerme en seco. El salón había sido transformado en una especie de tribunal improvisado. Sillas dispuestas en semicírculo, todas ocupadas por hombres de mi familia extendida y de la comunidad. Tíos, primos mayores, ancianos respetados del vecindario. En el centro, en la posición de mayor honor, estaba sentado el imán de nuestra mezquita, un hombre de barba blanca y ojos que parecían atravesarte el alma. A su lado, otros 2 líderes religiosos que no reconocí. Mi padre estaba de pie junto a ellos, con expresión pétrea. Mi madre y mis hermanas habían sido relegadas a un rincón, separadas de los hombres por un biombo, pero podía escuchar sus sollozos contenidos. Me obligaron a sentarme en una silla solitaria frente a todos ellos. Era el centro de todas las miradas, el espécimen que debía ser examinado, juzgado, condenado. El imán fue el primero en hablar. Amira bint Abdallah comenzó, usando mi nombre completo, mi linaje paterno. Has sido traída ante este consejo bajo acusaciones muy graves. Se dice que has abandonado la fe del Islam, que has abrazado la religión de los cristianos, que te has convertido en una apóstata. ¿Es esto cierto? Su voz era suave, casi gentil, lo cual de alguna manera lo hacía más aterrador. No había grito ni furia, solo una calma judicial que presagiaba una sentencia inevitable. Levanté la cabeza. Mi rostro todavía estaba hinchado y morado por los golpes de mi padre. Mi labio apenas comenzaba a sanar. Debía parecer una criatura rota, derrotada, pero cuando hablé, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Es cierto. Un murmullo recorrió la sala. Algunos hombres se inclinaron hacia adelante, incrédulos de que hubiera admitido tan fácilmente algo que podría costarme la vida. El imán intercambió una mirada con los otros líderes religiosos antes de continuar. Amira bint Abdallah, tú, una hija del Islam criada en una familia piadosa, educada en la verdadera fe, ¿pudo caer en tal error? ¿Quién te engañó? ¿Quién te corrompió? Podría haber mentido. Podría haber inventado una historia sobre ser seducida o engañada, sobre misioneros malvados que me lavaron el cerebro. Eso podría haberme dado una salida, una manera de ser vista como víctima en lugar de criminal. Pero no iba a deshonrar a Jesús con mentiras. Nadie me engañó, dije. Encontré un libro, el Nuevo Testamento, y comencé a leerlo. Las palabras de Jesús me hablaron de una manera que nada más lo había hecho. Él se me reveló en un sueño, me mostró su amor, me llamó a seguirlo, y yo respondí a ese llamado libremente, con plena conciencia de lo que implicaba.
¡Blasfemia!, gritó uno de mis tíos poniéndose de pie. Dice que ese impostor se le apareció en sueños. Los sueños vienen del demonio. El imán levantó una mano, silenciándolo. «Has sido engañada por Shaitán», dijo el imán, con lo que parecía genuina preocupación en su voz. El demonio se disfraza de ángel de luz para llevar a las almas descarriadas al infierno. Lo que viste no fue Jesús, sino un demonio haciéndose pasar por él. «No», dije, negando con la cabeza. «Lo que sentí fue amor duro, paz dura, gozo duro. No venía de las tinieblas sino de la luz. Jesús es real y Él me salvó». El salón explotó en voces furiosas. Hombres gritando que me callara, que dejara de blasfemar, que merecía morir por tales palabras. Mi padre permanecía en silencio con los puños apretados y la mandíbula tensa. El imán volvió a pedir silencio, golpeando su bastón contra el suelo. «Amira», dijo con tono más severo ahora, «te daremos una oportunidad. Una última oportunidad de salvar tu alma inmortal y tu vida terrenal. Renuncia públicamente a esta herejía. Declara aquí, frente a testigos, que vuelves al Islam, que reconoces que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Pide perdón por tu transgresión y esta comunidad te perdonará. Tu familia te restaurará. Podrás vivir». No puedo, dije. No puedo negar lo que sé que es verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Él es el único camino al Padre. Él me ha liberado del miedo, de la culpa, de la esclavitud. Me ha dado vida eterna. ¿Cómo podría yo negarlo ahora para salvar mi vida temporal? Las palabras salieron de mí con una convicción que no sabía que poseía. No estaba tratando de ser desafiante o dramática, simplemente estaba diciendo la verdad, la única verdad que ahora importaba. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los sollozos de mi madre se habían detenido. El imán me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Entonces has sellado tu propio destino», dijo. «Por tu propia boca te has condenado. La sentencia para la apostasía es clara y no admite apelación». Se levantó, y todos los demás hombres se levantaron con él. Mi padre se acercó y se paró frente a mí. Por un momento pensé que vi un destello de dolor en sus ojos, un momento de duda. Pero luego su expresión se endureció de nuevo. «Declaro públicamente», dijo con voz que resonó en toda la sala, «que esta mujer ya no es mi hija. Su nombre será borrado de nuestros registros familiares. Será como si nunca hubiera existido. Queda expulsada de esta casa y de esta familia para siempre». Detrás del biombo escuché el grito ahogado de mi madre, seguido por el sonido de su cuerpo colapsando. Mis hermanas chillaron, corriendo a atenderla. «Pero su pecado es demasiado grave para simplemente dejarla ir», continuó mi padre. «Debe enfrentar las consecuencias de su apostasía ante las autoridades religiosas apropiadas. Mañana será entregada al tribunal islámico para un juicio formal. Que ellos decidan su destino final». El imán asintió. «Así será. Que Alá tenga misericordia de su alma, aunque ella ha rechazado su misericordia en esta vida». Me llevaron de vuelta a mi habitación, donde permanecería encerrada hasta el día siguiente, cuando sería trasladada a las autoridades. Sabía lo que eso significaba: un juicio formal por apostasía, una sentencia de muerte casi garantizada, y una ejecución que podría ser por decapitación, lapidación o simplemente años de prisión seguidos por tortura hasta la muerte. Pero mientras yacía en mi cama esa noche, magullada, rechazada, condenada, sentí algo inexplicable: gozo. Un gozo profundo que venía de saber que había permanecido fiel. No había negado a mi Salvador. No había cambiado la verdad eterna por la vida temporal. «Jesús», oré en la oscuridad, «no sé qué sucederá mañana, pero sé que tú estás conmigo. Y si debo morir, que mi muerte glorifique tu nombre. Que alguien, en algún lugar, escuche mi historia y sepa que tú vales más que la vida misma.
No sabía que mi oración ya estaba siendo respondida. No sabía que en ese preciso momento planes estaban en marcha, que personas que ni siquiera conocía estaban arriesgando todo para salvarme, que mi historia ya había llegado a oídos de organizaciones internacionales que luchaban por cristianos perseguidos en países islámicos. No sabía que aún no había llegado mi hora de morir. La noche de mi condena, mi padre entró a mi habitación con 2 hombres que nunca había visto. Sus rostros eran duros, implacables. No dijeron palabra alguna mientras me arrastraban fuera de la casa donde había crecido. Mi madre se quedó en el umbral de su habitación, cubriéndose el rostro con las manos, sus sollozos ahogados por el peso de su sumisión. No se atrevió a defenderme. No podía. En su mundo, yo ya estaba muerta. Me llevaron a un centro de detención. Las paredes eran grises, frías, húmedas. El olor a miedo y desesperación impregnaba cada rincón. Me encerraron en una celda pequeña, sin ventanas, donde el tiempo dejó de tener sentido. No sabía si era de día o de noche. Solo sabía que cada segundo que pasaba me acercaba más al final. Durante 3 días no comí, no por elección, sino porque mi garganta se cerraba cada vez que intentaba tragar. Pasaba las horas de rodillas, orando con una intensidad que jamás había experimentado. Jesús, si este es mi final, dame la fuerza para honrarte hasta el último aliento. No permitas que te niegue, no importa lo que me hagan. Las lágrimas caían sin cesar, pero dentro de mí había una paz inexplicable, una certeza profunda de que Él estaba conmigo en esa celda oscura. Al 4.º día, escuché pasos acercándose. Mi corazón se detuvo. Es hora, pensé. Pero cuando la puerta se abrió, no vi a un verdugo. Vi a una mujer vestida con ropa occidental, acompañada de un guardia que miraba nerviosamente a su alrededor. Ella habló rápido, en voz baja. Soy de una organización cristiana internacional. Tenemos muy poco tiempo. Tu iglesia clandestina nos contactó. Vamos a sacarte del país esta noche, pero debes confiar en mí y hacer exactamente lo que te diga. No lo podía creer. Era un milagro en medio de la oscuridad. Me dieron ropa nueva, documentos falsos, un nombre diferente. Me cortaron el cabello, cambiaron mi apariencia. Cada minuto era una tortura de ansiedad. ¿Y si nos descubrían? ¿Y si era una trampa? A medianoche me sacaron del centro en un automóvil con vidrios polarizados. Atravesamos calles que conocía de memoria, pero que ahora veía como si fueran de otro mundo. Pasamos controles de seguridad, donde mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. El guarda que conducía sobornó a otros guardias. Todo estaba orquestado con precisión militar. Llegamos a un aeropuerto privado. Un avión pequeño esperaba en la pista. Mientras subía las escaleras, miré hacia atrás por última vez. Las luces de Riad brillaban en la distancia, la ciudad donde había nacido, donde había vivido toda mi vida. Pensé en mi madre, en Khalid, en las habitaciones de mi infancia. Sabía que nunca volvería. Sabía que mi familia me consideraba muerta. Y en cierto sentido, la Amira que ellos conocían sí había muerto. Cuando el avión despegó, cerré los ojos y sentí las lágrimas correr por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de gratitud, de asombro ante la fidelidad de Dios. Él me había rescatado de las fauces de la muerte. Han pasado 3 años desde aquella noche. Hoy vivo en un país donde puedo caminar por las calles sin miedo, donde puedo llevar una Biblia abiertamente, donde puedo decir el nombre de Jesús sin susurrar. He aprendido un nuevo idioma, he construido una nueva vida, he adoptado una nueva identidad. Pero lo más extraordinario es que he encontrado una nueva familia. La iglesia que me acogió cuando llegué no solo me dio refugio físico, me dieron amor incondicional, me envolvieron en oraciones, me ayudaron a sanar las heridas profundas de mi alma. Conocí a otras mujeres como yo, conversos del Islam que habían pagado precios similares por seguir a Cristo. Sus historias me fortalecieron, me recordaron que no estaba sola en este camino.
Aprendí que la libertad verdadera no tiene que ver con el país donde vives, sino con aquel que habita en tu corazón. Hay días difíciles, días en los que extraño a mi madre con un dolor físico que me parte el pecho. Hay noches en las que me despierto soñando que Cali toca mi puerta, que mi familia me ha perdonado, que puedo regresar. Pero luego recuerdo que el precio de regresar sería negar a Cristo, y sé que jamás podría hacerlo. Él me amó primero. Él me buscó cuando yo estaba perdida. Él dio su vida por mí mucho antes de que yo diera la mía por Él. Ahora dedico mi tiempo a ayudar a otras mujeres musulmanas que buscan la verdad. Hablo con ellas en secreto, comparto mi testimonio, les muestro el amor de Jesús a través de mis acciones. Algunas me rechazan con hostilidad, otras me escuchan con curiosidad, y unas pocas, con lágrimas en los ojos, me confiesan que ellas también han tenido sueños, que también sienten ese vacío que solo Cristo puede llenar. Cada vez que veo a una mujer entregar su vida a Jesús, recuerdo mi propia conversión y pienso, esto vale cada lágrima, cada pérdida, cada sacrificio, porque no hay mayor gozo que ver a alguien pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Mi padre sigue siendo ministro, mi familia continúa con sus vidas privilegiadas. Para ellos, yo no existo. Borré su honor, manché su reputación. Pero para Dios, yo soy su hija amada, comprada con la sangre preciosa de su Hijo, y esa identidad es infinitamente más valiosa que cualquier apellido prestigioso o cualquier título político. Hay una frase de Jesús que se ha convertido en mi ancla. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Yo lo tenía todo según los estándares del mundo: riqueza, estatus, seguridad, familia. Pero mi alma estaba muriendo de hambre. Ahora no tengo nada de lo que tuve, pero tengo todo lo que realmente importa. Si pudiera hablarle a la Mira de 19 años que conoció a Mariam en aquel hotel de Londres, le diría: los caminos de Dios son misteriosos y el precio del discipulado es alto, pero su gracia es suficiente, su amor es inquebrantable, y la vida eterna que Él ofrece no tiene comparación con los tesoros pasajeros de este mundo. Perdí mi jaula de oro, pero gané alas para volar. Y cada día con gratitud profunda le digo a mi Salvador: gracias, Jesús, por considerarme digna de sufrir por tu nombre. Haz lo que quieras con mi vida. Es tuya, ahora y para siempre.